hablar de lo que es las exigencias en cuanto a eliminación de nutrientes y de microcontaminantes. Primero, como ha dicho hace un momento Juan Ángel, por fin ya hemos podido centrarnos en una porque han habido muchas distintas propuestas por parte del Parlamento, por parte del Consejo y demás, y aquí, bueno, pues ya tenemos una última que parece que es bastante definitiva. Luego, en cuanto al tratamiento terciario, bueno, pues en el artículo 7, donde se contempla y nos dice, bueno, estos son los límites que vienen reflejados luego en el anexo a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a 0,7 miligramos litro para las poblaciones entre 10.000 y 150.000 y a 0,5 para las mayores de 150.000 en fósforo, o unos rendimientos que se ven en esta tabla. Y igual para el nitrógeno, bueno, pues llegamos a 10 y 8 miligramos litro. Esto supone bueno, pues un cambio importante respecto a lo que tenemos en este momento. Y una parte muy importante también y que hemos valorado muy positivamente es el tema de que se haya tenido en cuenta también el tema de si se va a utilizar, que se pueda, digamos, ser más flexible con el tema de la eliminación de nutrientes, puesto que puede ser muy interesante de cara a los cultivos y demás. Esto para la región de Murcia es fundamental, puesto que nosotros, bueno, tenemos una tasa de reutilización altísima, la más alta de España y de Europa, y por lo tanto, pues este tema nos venía muy bien de cara a, por una parte, poder aprovechar de esos nutrientes y por otra parte, realmente ser más capaces de implementar esto en la medida de lo posible. ¿Qué valoración es la que hacemos de esta normativa? Creemos que las plantas que no vierten en zonas sensibles y que su salto va a ser mucho más grande, estamos hablando de que antes teníamos 15 de nitrógeno y ahora hay que pasar a 10, antes teníamos 10 y ahora hay que pasar a 8, pues digamos que pueden llegar más o menos sin mucha inversión, pero las plantas que no vertían a zonas sensibles y que por lo tanto estaban mucho más altas en cuestión de nitrógeno y fósforo, esas sí que lo van a tener bastante complicado y van a tener que hacer inversiones importantes. Y a eso pues habrá que sumar si tienen suficiente carga orgánica o tendrán que utilizar metanol, acético o cualquier otro elemento químico similar. La temperatura es un tema muy importante para los temas de nidificación, principalmente. El espacio para poder nidificar. Bueno, pues todo eso, digamos que las depuradoras que no tenían esa exigencia de vertido a zonas sensibles y ahora la tienen, les va a costar bastante. Las que lo tenían, como he dicho, va a ser realmente más sencillo. En tema de nitrógeno, el tema de fósforo va a ser complicado porque realmente llegar a estos valores de 0,7 y 0,5 es una exigencia bastante fuerte. Después comentaré un poco más. Y luego, importante también que se haya tenido en cuenta esas excepciones para nitrógeno por temperatura de fluente, en el cual cuando las temperaturas son inferiores a 12 grados y con una serie de limitaciones, digamos que se puede desechar esos valores que estén saliendo, y si está por debajo de 5 grados centígrados, que imposibilita prácticamente el tema de la nitrificación, pues realmente no se tienen en cuenta, con lo cual, pues bueno, pues habrá algunas regiones, algunas zonas en el cual solo contemplarán, digamos, durante varios meses esa eliminación de nutrientes, porque es que es prácticamente imposible el conseguirlo, por lo menos para el nitrógeno, de otra manera. Estos son los plazos, no voy a entrar a detallarlo, aquí se ven cuáles son. Importante también ese 31 de diciembre de 2027, puesto que ahí es donde nos van a presentar cuál es el listado de zonas sensibles a la eutrofización y que va a obligar entonces a todas estas que vienen aquí, las más pequeñas, mayores de 10.000 habitantes, equivalentes hasta 150.000, que realmente también tengan que implementar estos procesos. Un tema muy importante también es que no hay que cumplir, digamos, todos los parámetros analíticos o analíticas, sino lo que nos dice es que tenemos que cumplir la media anual de los valores obtenidos en los análisis. Esto está muy bien y digamos que también nos da, bueno, pues cierto margen a la hora de trabajar. Y luego, como venía aquí, además hay un artículo 18 que dice que incluso las aglomeraciones menores de 10.000 habitantes equivalentes pueden requerir terciario si los análisis de riesgos que habrá que hacer incluso para esas depuradoras así lo aconsejan. Con lo cual, quizás no solo las de más de 10.000, sino también las de menos de 10.000, si vierten a zonas más delicadas, puede ser que también tengan que eliminar estos nutrientes.
Las plantas de construcción, lo dijo Irene antes también, que realmente se les da un cierto margen, puesto que acaban de terminarse y sería absurdo el volver a obligarles a moverse. Y también otra cosa que hay, que es una posibilidad de exención de cumplimiento de alguna planta individual si el resto de plantas que hay en el área, bueno, cumplen un cierto porcentaje de eliminación de manera conjunta. La situación en Murcia, puesto que es la que mejor conozco en este momento, en la actualidad nosotros tenemos 100 depuradoras, 3 con capacidades mayores de 150.000 habitantes equivalentes y 36 mayores que 10.000 habitantes equivalentes. ¿Cómo estamos? Bueno, entre las mayores de 150.000 habitantes equivalentes, en fósforo no cumple ninguna, ya digo que es una exigencia bastante fuerte, no cumple hoy, evidentemente, en sus días habrá que cumplir, y en nitrógeno solo una cumple en este momento, aunque quizá podríamos llegar un poco más lejos, pero realmente como no era exigible ahora, ni lo va a ser en unos pocos años, pues tampoco es absolutamente necesario. Tengamos en cuenta que eliminar nitrógeno implica un consumo bastante importante en electricidad. Y también tenemos que mirar esa faceta que también es importante. Entre las 36 comprendidas, entre 10.000 y 150.000, sí que hay 24 que cumplen nitrógeno y 13 que cumplen fósforo. Es decir, entre las medianas sí que tenemos un gran número de depuradoras que ya estamos cumpliendo lo que va a pedir la normativa. La mayoría por el tema de rendimiento y algunas otras en concentración. Por supuesto, especialmente en nuestra región, pues tendremos que tener en cuenta esa salvaguarda que nos permite reutilizar en agricultura la mayoría de nuestras aguas regeneradas, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí un margen importante de cumplimiento. No obstante, también tengo que decir que en la mayoría de las plantas, como he mencionado, sí que estamos eliminando nutrientes, no a ese nivel, pero en un nivel bastante alto. ¿Por qué? Pues porque también se puede generar problemas. Tiene cosas positivas, pero también la agricultura tiene cosas negativas, esos nutrientes que pueden generar problemas de crecimiento de algas en las balsas y eso puede generar luego pues, muchos atranques en los sistemas de regadío que en esta región pues, están muy modernizados. Como decía antes, el tema de conseguir esos valores de fósforo necesitaremos sí o sí precipitación química con coagulantes. Importante que vayamos buscando nuevos coagulantes. Si nos vamos a apoyar solo en los tradicionales, sulfato de alúmina, cloroférrico, vamos a colapsar el mercado. Y es importante que vayamos trabajando con nuevos coagulantes para ver cómo podemos un poco diversificar. Y luego, pues en la región, afortunadamente para nosotros en este campo, pues ni la temperatura ni la carga son limitantes para el tema de eliminación de nutrientes, porque al tener poca agua, la carga que recibimos es bastante alta, normalmente las depuradoras, y eso es importante para poder identificar. Y la temperatura que tenemos, pues una temperatura bastante cálida. ¿Qué sistemas de eliminación de nutrientes hay? Bueno, pues tendremos que buscar los sistemas convencionales de siempre para las grandes plantas, los Bardenfo de varias etapas, los UCT, A2O, dasos modificados, MBR, que también puede ayudar bastante por su mayor edad del fango. Y luego, bueno, pues otros sistemas que son posibles, que algunos de ellos los hemos probado y funcionan bien, pero están menos implantados, como puede ser un Sharon Amor, como pueden ser sistemas granulares, bueno, tipo Nereda o otros sistemas similares que hay. Sistemas de películas, que también es muy interesante, con biofiltros sumergidos o procesos de leche móvil. Todos estos sistemas son muy útiles para el tema del nitrógeno, para fósforo también, pero habrá que potenciarlo. Sin precipitación química no va a ser posible el conseguir estos valores que nos están pidiendo. Y paso ya, creo que voy rápido, pero bueno, espero que se vaya cogiendo todo y entendiendo. Paso ya al tema de microcontaminantes. La verdad es que en la región de Murcia siempre nos hemos preocupado por la calidad del agua que vertemos. Al estar en una región con gran escasez de agua, pues hemos intentado siempre mimar el agua y eliminar al máximo todos los parámetros que pudieran perjudicarla. Entonces, desde el 2008 ya estamos trabajando con temas de contaminantes emergentes. Lo que siempre hemos visto que hay una gran variabilidad, tanto espacial como temporal. En un municipio podría estar recibiendo una carga de contaminantes X y en otro una completamente distinta, a pesar de ser municipios muy similares y geográficamente están muy cercanos. Luego hay resultados que son complejos de gestionar cuando estamos estudiando los contaminantes emergentes. Por ejemplo, a veces te salen rendimientos negativos, te sale más a la salida que a la entrada. Los límites de cuantificación también tienen un peso importante, como después comentaré un poco más, y eso es importante que lo vayamos viendo. Ha venido muy bien esta normativa porque nos ha dado indicadores. Antes íbamos un poco a tontas y a locas buscando entre todos los miles o cientos de miles de posibles contaminantes emergentes, pero realmente no había nadie que nos hubiera dicho, bueno, estos son los indicadores a los que habría que atacar. Ahora ya tenemos los indicadores y digamos que ya por lo menos la diana ya la tenemos clara. Y efectos también hemos estado estudiando durante todos estos años porque no solo es ver
qué nos llega, sino también qué efectos produce, sobre todo para temas de reutilización, donde hemos encontrado siempre que los efectos no eran muy perniciosos, pero bueno, si la normativa nos dice que hay que eliminar esto, lo eliminamos. Perdón, que me he pasado. Y de plantas piloto, la verdad es que llevamos trabajando muchos años con plantas piloto, hemos trabajado con muchas tecnologías, que aquí se ven algunas de ellas y algunas más que hemos trabajado. Eh, Ahora hablaré un poco más de cuáles son con las que nos hemos quedado y con lo que estamos trabajando. Los indicadores son estos, no vamos a hablar uno a uno porque, bueno, perderíamos mucho tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que son indicadores de tratamiento. Esto no nos está diciendo que un sitio donde llegue esto es más, o estos con concentraciones más altas es más pernicioso que otro, no. Nos está diciendo, nos está poniendo unos indicadores para ver cómo eliminamos estos indicadores y en función de esto se supone que vamos a ser capaces de eliminar otros contaminantes emergentes que algunos podrán ser más perniciosos incluso que estos que aquí estamos hablando. Es decir, no es algo de cuáles son los más problemáticos, sino realmente es elegir unos para ver si ese tratamiento es suficiente para eliminar. Lo que sí que hemos visto es que son bastante comunes en las aguas residuales, lo cual nos viene bien para poder utilizarlos como indicador. Son la mayoría de ellos productos farmacéuticos y anticorrosivos y nos están pidiendo un 80%, para un mínimo de 6 sustancias de todas las que están aquí. 4 de estas como mínimo y 2 de estas. Estas de aquí son más difíciles de eliminar, que lo sepamos. Los plazos de cumplimiento vienen aquí, no voy a entrar a detallarlos por no perder tiempo. En las zonas de riesgo, que son otra lista que tienen que hacer los Estados miembros, bueno, pues vienen aquí cuáles son los límites para esas depuradoras más pequeñas, mayores de 10.000 habitantes equivalentes, que también habrá que... A nosotros, como ahora después comentaré, en las regiones con escasez de agua realmente nos va a tocar atacar muchas de estas aglomeraciones. Entonces, las zonas de riesgo se establecen en función de la acumulación de microcontaminantes, que no es un tema fácil de cómo se va eso a valorar, que proceden además de las depuradoras de aguas residuales urbanas. Pueden haber muchas más fuentes y va a ser difícil delimitar qué es lo que proviene de las depuradoras de aguas residuales para atacar en ellas, pero bueno, es un tema que tendrá que ir viéndose sobre la marcha. Y luego también la reutilización también deja caer de una manera un poco extraña si cuando se va a hacer reutilización, aunque no sea en agricultura, que ya tiene su reglamento 741 del 2020 y que pide una evaluación de riesgo, si también cuando se haga reutilización en otros usos, también va a ser necesario eliminar emergentes, porque dice algo de when appropriate, cuando sea apropiado, y eso pues no está muy claro tampoco cómo va a ser. La evaluación de los riesgos, un tema muy importante que puede afectar, pues en los países o regiones con escasez de agua, por ejemplo, en los ríos, dice que en los ríos que tengas corriente y vayas a hacer un vertido cuya dilución sea inferior a 10, vamos, en la región de Murcia eso pasa siempre, Madrid no te digo, en Madrid es exageradísimo porque evidentemente el agua tratada de Madrid es altísima comparada con el río Jarama o el río Manzanares que pasan por allí, con lo cual esto van a tener que hacerlo también igual que nosotros en muchas de las depuradoras de las que tenemos pequeñas, pero al revés nos vendrá bien en otro tema de que en regiones que hay mucha abundancia de agua las concentraciones de influentes sean menores y eso va a dificultar el cumplimiento al tratarse de porcentajes de reducción. Hubiera sido importante también que se establecieran unos límites para hacer esto más asequible. El porcentaje va a ser más complicado. Actualmente nosotros ya tenemos instalaciones de este tipo a escala importante. Ya tenemos 2 plantas de ozono de tamaño mediano, 5.000 metros cúbicos día y otra de 2.000 metros cúbicos día, donde ya estamos trabajando desde hace algún tiempo eliminar emergentes y sobre todo ahora estas nuevas dianas que nos han puesto. Y también estamos trabajando con 7 plantas de carbono activo granular entre 1.500 metros cúbicos día y 22.500. ¿Por qué? Pues porque tenemos que aprender, tenemos que ver cuáles son los mejores sistemas que en nuestra región y a partir de ahí pues implementar el resto de instalaciones que haya que ir haciendo para ir cumpliendo esa normativa poco a poco. También estamos trabajando en un proyecto europeo que es un Life Pristine con sistemas de oxidación avanzada. Y luego también trabajamos junto a un instituto alemán, KW, para ver eliminación en plantas con ultrafiltración y carbono activo. Estamos buscando todos los sistemas que puedan ser interesantes para ver los más viables a la hora de cumplir lo que nos pide la normativa. Si queremos saber más o menos, pero esto dependerá de cada país, de cada región y demás, qué nos está llegando a nosotros en las depuradoras, de los 12 dianas que se han buscado, de los 12 indicadores, vemos aquí qué concentraciones nos están llegando en el influente. Vemos que hay algunas que son muy, muy bajas, del orden de
98 picogramos, hay otras más altas, de orden de 2,1 o 2,3 microgramos, y esto es lo que nos está llegando en las plantas en donde estamos haciendo el estudio actualmente. Esto también es un tema importante según el criterio que cojamos para evaluar cómo medir, por ejemplo, los límites de cuantificación, cómo contemplarlos. Por ejemplo, si nos cogemos la metodología de la Directiva Marco del Agua, salen unas cosas, si nos cogemos la de la ley PPC, salen otras cosas. Es un tema importante que habrá que definir porque pueden haber variaciones significativas. Por ejemplo, si cogemos la Directiva Marco del Agua en varias instalaciones que hemos cogido aquí de ejemplo, esta, por ejemplo, tiene ozono. Estas tienen carbono activo que no está, digamos, completamente recién instalado. Por eso los rendimientos podrían ser un poco más altos de los que aquí vienen para el carbono activo. No obstante, el ozono es más eficaz que el carbono activo. Pero sí que es importante que definamos cuál es la metodología, porque ya vemos que aquí, con una propuesta de metodología, no cumpliríamos, o sea, el día 79,2 no llegaría al 80, y en esta, por ejemplo, tendríamos el 85,6, y esto es un tema importante. Y si cogemos las 12, va a ser muy difícil de cumplir. Tendremos que coger 6, porque con 6, como aquí se ve, que son las barras azules, es más fácil de cumplir que con 12. Los límites de cuantificación, como decía, son muy variables, dependen no solo del laboratorio, dependen de la calidad del agua que te esté llegando y de muchos factores. Y, como decía antes, los cálculos con distintas metodologías son muy diferentes. Creemos que quizá habrá que conjuntar las dos tecnologías, ozono seguido por carbono activo, y entonces sí que podremos cumplir más o menos fácilmente con lo que nos están pidiendo. He ido un poco rápido, pero así, pues bueno, pues permito que los demás puedan tener su tiempo también. Muchas gracias y bueno, encantado de haber participado.